¿Quién fue Isaías y qué hace que su existencia y desenlace sean tan intrigantes y enigmáticos en las Sagradas Escrituras? Isaías no era un vidente ordinario. Su vida en la tierra se caracterizó por acciones que desafían el entendimiento y un destino que aún genera curiosidad e interés. Isaías se reveló al mundo de una forma que rompió todos los esquemas. Caminando desnudo y sin calzado por las calles y mercados de su época, exponiéndose como un emblema viviente de las duras realidades que proclamaba. ¿Estaba loco por vagar sin ropa, o su intención era llamar poderosamente la atención? ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a evidenciar nuestra fe y dedicación hacia lo celestial? En el video de hoy descubrirás cómo Isaías sacrificó mucho para fortalecer su vínculo con el Creador. Al concluir este estudio, te compartiré una poderosa revelación divina que seguramente te tocará el corazón. Actualmente, muchas personas se dejan influenciar por las tendencias contemporáneas y hasta por los vicios, olvidando lo crucial que es mantener una conexión firme con nuestro Señor Dios. Difunde este video en WhatsApp, Telegram o incluso en Facebook. Nuestra labor como fieles es diseminar este mensaje de esperanza al mayor número de individuos posible, buscando fortalecer cada vez más los lazos con la palabra de Dios. Esta manifestación de Isaías no fue un acto insensato, sino una expresión simbólica significativa, un medio para transmitir un mensaje celestial de forma ineludible. Durante 3 años, Isaías optó por vivir en una vulnerabilidad extrema, reflejando las realidades espirituales y sociales que enfrentaba su comunidad. Este gesto de valentía y devoción profunda nos adentra en el enigma de su cometido y la influencia de su palabra, que continúa eco en la eternidad. La existencia de Isaías, y en particular su conclusión, constituyen una red de relatos y simbolismos que nos retan a ver más allá de lo superficial. Cada paso que dio desnudo y sin zapatos por las calles de Judá no fue simplemente un acto de devoción profunda y obediencia a Dios, sino también un recordatorio perpetuo de la fragilidad humana y la necesidad de redención. Su relato es una invitación a meditar en nuestra propia vulnerabilidad y cómo la verdad, a menudo incómoda y directa, debe ser confrontada con valentía y humildad. Isaías nació alrededor del año 765 a.C. en Jerusalén, en un tiempo de cambios significativos y desafíos para el reino de Judá. Desde temprana edad, fue evidente que su vida estaba destinada a marcar profundamente la historia y las Escrituras. Su llamado profético no fue un camino fácil, fue una carga que llevó con dignidad y un compromiso inquebrantable con la verdad que se le había confiado. Criado en una sociedad marcada por la inestabilidad política y la amenaza constante de invasiones, Isaías se convirtió en un testigo presencial de las luchas y las esperanzas de su pueblo. Su vinculación con lo divino le otorgó no solo visiones del porvenir, sino también un entendimiento profundo de las realidades espirituales y sociales que influían en Judá. Mediante sus revelaciones, Isaías intentaba orientar a su gente hacia un sendero de integridad, equidad y fe inalterable en Dios. Su función como vidente ocurrió en una época decisiva de la historia, durante los mandatos de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías no solo enfrentaba los retos políticos de su era con audacia, sino que también se ocupaba de las cuestiones espirituales y éticas que ponían en riesgo desviar a su nación del sendero divino. Su existencia y su misión estaban signadas por un compromiso constante con la difusión de un mensaje que, aunque no siempre era acogido con agrado, resultaba crucial para el rescate y la redención de su pueblo. El acto de transitar desnudo y descalzo
no fue una veleidad o un desvarío momentáneo, sino la manifestación intensa del mensaje que Isaías estaba destinado a divulgar. Este acto, extremo y conmovedor, era la representación tangible de las admoniciones divinas contra la arrogancia, la autocomplacencia y la traición espiritual. A través de su propia exposición, Isaías personificaba la debilidad de su gente ante Dios, un aviso palpable de la absoluta dependencia de Judá, de la benevolencia y misericordia divinas. Al despojarse de todo, Isaías ilustraba simbólicamente la desnudez espiritual de su nación y la imperiosa necesidad de regresar a una relación sincera y humilde con el Creador. Este mensaje era tan transformador como imprescindible, concebido para sacudir a la sociedad de su indolencia y recordarles que la verdadera fortaleza y seguridad solo se hallan en la obediencia y la fe en Dios. La decisión de Isaías de andar desnudo y descalzo por las vías no era simplemente una expresión personal de fe, sino también un acto profético con significados profundos. Funcionaba como un reflejo visual de las repercusiones de los pecados del pueblo, su vulnerabilidad frente a sus adversarios y la desolación eventual si seguían desatendiendo las advertencias divinas. Este acto extremo de sumisión subrayaba la gravedad de su mensaje y la apremiante necesidad de arrepentimiento y transformación. Era una invitación a la reflexión, un reto a evaluar las acciones propias y un recordatorio de que la verdadera protección y salvación provienen únicamente de adherirse a los designios de Dios. La respuesta del pueblo al ver a Isaías en tal estado de exposición fue, indudablemente, variada. Algunos lo considerarían un demente mientras otros captarían la profundidad y la premura de su mensaje. Este acto no solo demostraba su total entrega a la voluntad divina, sino que también enfatizaba la seriedad de la crisis que afrontaba Judá. La elección de Isaías de seguir un mandato tan atípico refleja su fe irrevocable en Dios y su dedicación a proclamar su palabra, sin considerar el coste personal. Esta narrativa resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la relevancia de la obediencia, la humildad y el coraje al enfrentar verdades difíciles. En los días de Isaías, el reino de Judá se encontraba en una encrucijada de influencias políticas y militares. Los reinos vecinos, poderosos y expansionistas, como el imperio asirio, amenazaban la estabilidad y la autonomía de Judá. Este contexto de inestabilidad no solo era un desafío político y territorial, sino que también planteaba profundas preguntas espirituales y morales. ¿Cómo debía responder el pueblo de Dios ante tales amenazas? Isaías vivió en una época donde la fe y la política se entrelazaban inextricablemente, y su ministerio reflejaba esta complejidad. La respuesta de Isaías a estos desafíos fue una llamada a la confianza en Dios por encima de las alianzas políticas o la fuerza militar. A través de sus profecías, advertía contra la tentación de buscar seguridad en poderes extranjeros o en la propia astucia política. En lugar de ello, Isaías instaba a su pueblo a una fe inquebrantable en el Señor, el único capaz de ofrecer protección verdadera y duradera. Este mensaje no era fácil de aceptar para un reino bajo constante amenaza, pero era vital para preservar su identidad y su futuro. Este periodo de agitación sirvió como telón de fondo para las acciones simbólicas de Isaías. Su exhortación a confiar en Dios, incluso bajo condiciones extremadamente adversas, servía como recordatorio de que la fe no debe ser abandonada por conveniencia o pragmatismo político. El relato de Judá en estos períodos convulsos, junto con la intervención profética de Isaías, destaca una verdad eterna. La verdadera seguridad y redención surgen del fiel cumplimiento de los decretos divinos, independientemente de las situaciones actuales.
Isaías no era simplemente un hombre que vagaba desnudo y descalzo. Era el portavoz de Dios entre su gente, un intermediario entre lo divino y lo terrenal. Su habilidad para comunicar mensajes complicados y a menudo confrontativos de manera clara y efectiva era prueba de su profunda conexión con Dios. Isaías comprendía que su función excedía la de ser un mero mensajero. Era un instrumento de la voluntad divina, destinado a orientar, alertar y finalmente redimir al pueblo de Judá. Las profecías de Isaías incluían desde advertencias inmediatas hasta visiones apocalípticas y promesas de restauración. A través de sus enseñanzas se percibe la profundidad de la relación que mantenía con Dios, una fundamentada en la confianza y obediencia total. Este sólido lazo espiritual le facilitaba tratar temas de significativa importancia con autoridad y firmeza, instando tanto a reyes como a ciudadanos a reevaluar sus acciones y regresar a Dios. La pertinencia de los mensajes de Isaías perdura más allá de su tiempo. En un mundo donde los retos morales y espirituales siguen presentando enigmas complejos, la voz de Isaías se oye como un llamado a la reflexión y la transformación. Nos recuerda la necesidad de buscar orientación divina y de alinear nuestra fe y conducta con los principios eternos de justicia, compasión y humildad ante Dios. El gesto de Isaías de transitar desnudo y descalzo no era simplemente un recurso impactante, portaba un simbolismo rico y diverso. Primero, simbolizaba la vulnerabilidad total frente a Dios y los seres humanos, una renuncia a las falsas seguridades y pretensiones del mundo. Era una invitación a reconocer nuestra propia debilidad y la imperiosa necesidad de depender enteramente de la providencia divina. Este simbolismo resonaba especialmente en una época donde la riqueza, el poder militar y las alianzas políticas eran vistos como signos de seguridad y estabilidad. Además, este gesto simbolizaba el juicio divino sobre Judá por su desobediencia y su alejamiento de Dios. Al caminar en este estado de despojo, Isaías comunicaba visualmente las consecuencias de apartarse de los caminos establecidos por el Señor. La desnudez era una metáfora de la condición espiritual de Judá, expuestos y vulnerables ante las fuerzas que podrían destruirlos, tanto física como espiritualmente. Este acto extremo servía para despertar al pueblo de su complacencia, instándolos a volver a un estado de gracia y dependencia total de Dios. Por último, la decisión de Isaías de presentarse de esta manera también prefiguraba el destino de las naciones que Judá temía. Era una advertencia de que el orgullo y la rebelión contra Dios conducirían a la humillación y la desolación, no solo para Judá, sino también para sus enemigos. En este sentido, el acto de Isaías no solo era un llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual para su propio pueblo, sino también una profecía de lo que vendría para aquellos que persistieran en su arrogancia y desafío a la voluntad divina. La audacia de Isaías al realizar este acto simbólico demuestra la profundidad de su dedicación a la verdad. A pesar del potencial deshonor y la burla que podría enfrentar, decidió cumplir con Dios y transmitir su mensaje de una manera ineludible. Este sacrificio personal es un recordatorio impactante de la seriedad con la que debemos abordar la voluntad de Dios y sus advertencias. En la vida y las acciones de Isaías vemos un llamamiento a meditar sobre nuestras propias vidas y la importancia de vivir de una forma que refleje nuestra completa dependencia y fe en Dios. La valentía de Isaías no solo se manifiesta en sus actos simbólicos, también se refleja en sus palabras proféticas contra las grandes potencias de su era. El imperio asirio, una superpotencia en expansión y beligerante, representaba una amenaza constante para el pequeño reino de Judá. A pesar de esto,
Isaías no se intimidó ante su dominio. En vez de sugerir alianzas políticas o soluciones bélicas, Isaías transmitía una orden divina que priorizaba la fe en Dios sobre cualquier táctica mundana. Su profecía pronosticaba no solo la caída de Asiria, sino también de otras grandes potencias como Babilonia, Egipto y Tiro. Mediante estas profecías, Isaías enviaba un mensaje claro: ningún poder terrenal es indomable ante Dios. Estas naciones, a pesar de su aparente invulnerabilidad, enfrentarían la justicia divina por su soberbia y opresión. Este mensaje servía tanto como una advertencia para esos imperios como un consuelo para Judá, recordándoles que la auténtica soberanía pertenece a Dios y que su amparo es incomparable. El efecto de estas profecías trascendía el alivio inmediato de la tensión política o militar. Eran un llamado a contemplar la naturaleza efímera del poder humano y la perpetuidad del dominio de Dios. Isaías instaba a su gente a no desviarse en busca de soluciones pasajeras que solo ofrecían garantías ilusorias. En un mundo donde las alianzas y el poder parecían determinar los acontecimientos, las palabras de Isaías recordaban a todos que el verdadero guión de la historia es escrito por Dios. La visión simbólica de Isaías y sus profecías resonaban con fuerza en el corazón de su pueblo. El acto de caminar desnudo y descalzo no era simplemente una señal visual, sino también una demostración de la fe inquebrantable de Isaías en las palabras que Dios le había entregado. Este nivel de obediencia y confianza en Dios dejaba una huella perdurable en Judá, actuando como un poderoso recordatorio de que la auténtica seguridad y redención provienen de adherirse a la voluntad divina. La vida y el ministerio de Isaías se convirtieron en un símbolo de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Sus acciones y palabras incentivaron a generaciones futuras a buscar la guía y protección divinas ante los desafíos. El impacto de su ministerio se extendió más allá de su tiempo, inspirando no solo a su propio pueblo, sino también a los lectores de las Escrituras a lo largo de los siglos. La historia de Isaías es un testimonio del poder transformador de la fe verdadera y del coraje para vivir de acuerdo con esa fe, sin importar las circunstancias. Este impacto se ve reflejado no solo en el ámbito espiritual, sino también en el cultural y el histórico. La figura de Isaías y sus profecías han sido analizadas, interpretadas y valoradas en diversas tradiciones, demostrando la universalidad y la atemporalidad de su mensaje. Su legado es un recordatorio constante de que, en medio de la incertidumbre y el cambio, la fe en Dios y la obediencia a sus mandatos son el verdadero fundamento sobre el cual construir nuestras vidas. Entre las naciones mencionadas en las profecías de Isaías, Egipto y Etiopía ocupan un lugar destacado. Estos poderosos reinos, que en un momento buscaron alianzas con Judá contra la amenaza asiria, también fueron sujetos de las advertencias proféticas de Isaías. Mediante su percepción profética, Isaías expuso el destino de estas naciones como reflejo de las consecuencias de depositar la confianza en el poder humano en vez de en la autoridad divina. El derrumbamiento de Egipto y Etiopía sería una evidencia clara de lo infructuoso que es esperar que los reinos terrenales aseguren protección y estabilidad. Isaías predijo que, al igual que Judá, estas naciones sufrirían devastación y derrota como consecuencia de apartarse de la fe y la confianza en el Dios verdadero.
Su destino no era solo una advertencia para Elás, sino también un mensaje contundente para todas las naciones sobre la autoridad de Dios y la caída inevitable de aquellos que optan por oponerse a su voluntad. La profecía de Isaías respecto a Egipto y Etiopía igualmente servía como un recordatorio de que ni la influencia ni el poder aseguran la protección divina. Estos países, renombrados por su grandeza y magnificencia, enfrentarían su propia fragilidad, demostrando que ninguna fuerza terrenal puede compararse con la protección y la provisión que solo Dios puede brindar. Esta enseñanza era esencial para el pueblo de Judá, que estaba tentado a formar alianzas con estos reinos potentes, en lugar de depender totalmente de su fe. El porvenir de Egipto y Etiopía enfatiza un tema constante en los dictámenes de Isaías: la humildad y la dependencia absoluta en Dios como la única fuente verdadera de seguridad y redención. Mediante sus profecías, Isaías no solo anticipaba el futuro de naciones y reinos, sino que también proporcionaba una orientación espiritual perdurable. Su mensaje reverbera a lo largo de los siglos, recordándonos que, en un mundo lleno de incertidumbres y cambios, la fe en Dios y la obediencia a sus preceptos constituyen el único sendero seguro hacia la redención y la paz auténticas. El testimonio de Isaías no concluye con la proclamación de sus mensajes. La historia destaca el poder de sus palabras a través de la materialización de sus profecías. La caída de potencias dominantes, como Asiria y Babilonia, junto con las adversidades sufridas por Egipto y Etiopía, actúan como confirmación palpable de la veracidad y autoridad divina detrás de sus advertencias. Estos sucesos no solo validaron su estatus como profeta genuino ante los ojos de su gente, sino que también fortalecieron la fe en la autoridad y justicia de Dios. A través de la evolución histórica, Isaías demostró que la palabra de Dios se cumple y alcanza su propósito en la tierra. Este cumplimiento de las profecías tuvo un impacto significativo en la comunidad de creyentes, consolidando su confianza en la guía divina y la importancia de adherirse fielmente a los mandamientos de Dios. La evidencia de que naciones poderosas podían ser derrocadas conforme a la palabra profética servía como un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en la obediencia a Dios, no en la acumulación de riquezas, alianzas políticas o proezas militares. Así, la historia de Isaías se erige como un faro de esperanza y una advertencia para todos los que prestan atención. El cumplimiento de estas profecías proporcionó una base sólida para la esperanza mesiánica y la redención final que Isaías también profetizó. A través de la oscuridad de la inminente destrucción y el exilio, brillaba la promesa de un futuro restaurado, centrado en la venida del Mesías y el establecimiento de un reino de paz y justicia. Este aspecto de su ministerio no solo ofrecía consuelo en medio de la tribulación, sino que también orientaba la visión del pueblo hacia una realidad futura en la que Dios restauraría todas las cosas. Las profecías y el ministerio de Isaías no solo se tratan del futuro de naciones y reinos. En su núcleo reflejan lecciones eternas sobre la fidelidad y las consecuencias de nuestras elecciones. A través de la vida de este profeta, aprendemos sobre la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando contradice la lógica humana o el consenso social. La disposición de Isaías para vivir de acuerdo con las demandas de su fe, incluso bajo el riesgo de ostracismo o burla, es un testimonio poderoso de la auténtica devoción. Este mensaje resuena particularmente en el contexto moderno, donde la fe a menudo se ve desafiada por las normas culturales o el escepticismo. La narrativa de Isaías nos motiva a evaluar nuestras propias existencias desde la perspectiva de nuestra relación con Dios y a considerar cómo nuestras elecciones y comportamientos manifiestan esa fe.
Nos recuerda que, si bien seguir a Dios puede conducirnos por senderos arduos, las recompensas de la lealtad son eternas y sobrepasan ampliamente los desafíos temporales que podríamos afrontar. Además, las consecuencias de desviarse de los designios de Dios, como quedó evidenciado en el destino de las naciones que Isaías anunció, actúan como un serio aviso para todos. Nos muestran que nuestras decisiones, ya sean individuales o colectivas, tienen repercusiones no solo en el presente, sino también en el futuro. Así, la historia de Isaías se convierte en un espejo que nos desafía a inspeccionar nuestras propias vidas y a buscar la orientación y sabiduría de Dios en cada acción que emprendemos. El legado de Isaías supera los límites de su tiempo y lugar, influyendo en incontables generaciones alrededor del planeta. Sus visiones proféticas, especialmente aquellas que pronostican esperanza y rescate a través del Mesías, se han convertido en fundamentos de la fe para judíos y cristianos por igual. En un mundo que todavía enfrenta dilemas de injusticia, opresión y desaliento, las palabras de Isaías se erigen como un faro de claridad y guía. Sus enseñanzas acerca de la justicia, la redención y la promesa de un futuro regido por la paz y la igualdad tienen un eco potente en un contexto actual que busca ansiosamente soluciones a conflictos interminables y a la segregación social. El profeta Isaías nos instruye sobre la relevancia de mirar más allá de las situaciones momentáneas y confiar en el diseño divino a largo plazo para la humanidad. A través de sus revelaciones de un Mesías que instauraría la justicia y la paz, Isaías propone un modelo de esperanza no solo para su época, sino para todas las generaciones venideras. Esta visión mesiánica se ha convertido en un pilar de la teología, tanto cristiana como judía, impactando profundamente cómo concebimos el objetivo y la trayectoria de la historia humana. El compromiso de Isaías con la justicia social y su exhortación a vivir vidas que reflejen los principios del reino de Dios siguen inspirando a individuos y colectividades a esforzarse por un mundo más equitativo y misericordioso. Su denuncia de la opresión, el abuso de poder y la negligencia de los necesitados es particularmente pertinente en nuestra época, donde tales injusticias siguen siendo rampantes. La vida y las palabras de Isaías nos instan a no ser complacientes ante la injusticia y a desempeñar un papel activo en la creación de una sociedad que refleje los principios del amor, la justicia y la misericordia divinos. El legado de Isaías, por lo tanto, no se limita a su papel como profeta bíblico. Se extiende a su influencia en la cultura, el arte, la música y la literatura a lo largo de los siglos, donde su figura y sus profecías han sido interpretadas y reimaginadas de innumerables maneras. Isaías sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, escritores, músicos y líderes espirituales que buscan transmitir un mensaje de esperanza y transformación. El legado de Isaías es un testimonio del poder eterno de la fe, la esperanza y la justicia. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las adversidades, hay un plan divino de redención y restauración para el mundo. En un tiempo lleno de incertidumbre y desesperación, las palabras de Isaías nos ofrecen una visión de lo que es posible cuando la humanidad se alinea con los deseos de Dios para la justicia, la paz y el amor. Su vida y su obra nos convocan a todos a mantener una fe sólida y a contribuir a la realización de ese futuro anunciado. La imagen de Isaías, caminando desnudo y descalzo, ha suscitado intensas discusiones entre los eruditos de la Biblia. ¿Era esta desnudez real o metafórica?
Algunos sostienen que debido al carácter profundamente simbólico de muchos actos proféticos en las Escrituras, la desnudez de Isaías podría ser una alegoría de despojo y exposición. Esta interpretación sugiere que el acto de andar desnudo podría significar vestirse de forma simple o inapropiada, en contraposición a la dignidad que normalmente se asocia con un profeta o un hombre de su posición. Sin embargo, hay quienes interpretan que Isaías realmente realizó este acto en un estado de desnudez completa, como una señal de obediencia extrema a Dios y como una advertencia conmovedora para el pueblo de Judá. Este acto sería una llamada vehemente al arrepentimiento, exhibiendo físicamente las consecuencias de apartarse de Dios. Esta perspectiva subraya la disposición de Isaías a adherirse totalmente a la voluntad de Dios, sin importar las repercusiones personales o sociales. Este debate no solo ilumina las diversas formas en que podemos interpretar los escritos bíblicos, sino que también nos recuerda la complejidad de la transmisión profética. Independientemente de si la desnudez fue real o figurativa, el mensaje subyacente continúa siendo impactante, un llamado a reconocer nuestra vulnerabilidad y a depender enteramente de Dios. La discusión sobre el estado de desnudez de Isaías nos insta a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a ir en nuestra propia obediencia a Dios y en la transmisión de su palabra. El acto de Isaías de caminar desnudo y descalzo profundiza más allá del debate superficial sobre su literalidad. Explora niveles más profundos de simbolismo y significado. Este acto no se trataba solo de la falta de vestimenta, sino de lo que esta ausencia simbolizaba, una exposición descarnada de la condición humana ante Dios. De manera más general, representaba la desolación y la ignominia que caerían sobre el pueblo de Judá y las naciones vecinas, como resultado de su desobediencia y traición a Dios. El simbolismo de la desnudez como humillación y vulnerabilidad es un motivo recurrente en las Escrituras, empleado para ilustrar las consecuencias del pecado y la separación de Dios. En el contexto de Isaías, su desnudez profética actuaba como una advertencia visual, contundente de lo que ocurre a una nación que renuncia a su lealtad a Dios. Este gesto también evidenciaba la confianza de Isaías en que, aún en un estado de completa vulnerabilidad, la protección y el sustento de Dios son suficientes. Además, este acto profético cuestiona nuestras percepciones acerca del poder, la dignidad y la dependencia. Nos recuerda que, en última instancia, nuestra verdadera seguridad y dignidad provienen de nuestra relación con Dios, no de nuestras posesiones materiales o estatus social. La desnudez de Isaías nos invita a considerar qué vestimentas simbólicas necesitamos despojar para acercarnos más a Dios y cumplir con su voluntad. Isaías no solo enfrentó desafíos externos en forma de amenazas asirias y la necesidad de advertir a otras naciones, también enfrentó conflictos internos significativos, especialmente bajo el reinado de Manasés, uno de los reyes más notorios de Judá por su idolatría y sus prácticas abominables. La tradición sostiene que la tensión entre Isaías y Manasés alcanzó un punto crítico debido a las vehementes denuncias del profeta contra las prácticas idólatras del rey y su llamado al arrepentimiento. Manasés, descrito en las Escrituras como alguien que había desviado completamente a Judá hacia la idolatría, representaba todo contra lo que Isaías había estado profetizando. El enfrentamiento entre la visión profética de Isaías y las prácticas del rey Manasés ilustra la eterna lucha entre la fidelidad a Dios y la tentación de seguir caminos contrarios a sus mandamientos. Isaías, en su rol de portavoz de Dios, no solo criticaba las acciones de Manasés,
sino que también representaba una amenaza para la legitimidad de su reinado ante los ojos del pueblo, al revelar las consecuencias espirituales y sociales de la idolatría y la injusticia. Este enfrentamiento destaca el valor de Isaías y su firme compromiso con la verdad, incluso ante la posibilidad de enfrentarse a la persecución o a la muerte. La tradición y ciertos textos no canónicos indican que Isaías podría haber sido martirizado durante el reinado de Manasés, un evento que, aunque no está documentado en las escrituras canónicas, enfatiza la profundidad de su fe y la seriedad con que abordó su misión profética. El supuesto martirio de Isaías por sus creencias ilustra el alto precio de la lealtad a Dios en un mundo que frecuentemente se resiste a seguir sus enseñanzas. El choque con Manasés también representa la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, un conflicto que se repite a lo largo de las generaciones. Isaías se presenta como un paradigma de integridad y fortaleza frente a la corrupción y la inmoralidad, motivando a los creyentes de todas las épocas a permanecer resueltos en su fe, sin importar los obstáculos. La narrativa de este enfrentamiento nos ilustra la importancia de mantener firmes nuestras convicciones y valentía en nuestro camino espiritual, recordándonos que el sendero de la lealtad puede ser arduo, pero es el único que nos lleva hacia una vida auténtica y el cumplimiento de los planes divinos. Las enseñanzas y profecías de Isaías son una fuente valiosa de reflexión y guía sobre la fe, la obediencia y el impacto transformador de la palabra de Dios. A través de su ministerio, Isaías nos desafía a evaluar nuestras vidas bajo la luz de la verdad divina y a vivir comprometidos resueltamente con la justicia y la compasión. Su legado continúa siendo un llamado a la esperanza y la acción, instándonos a ser portadores fieles de la luz en un mundo que a menudo se ve ensombrecido por el pecado y la desesperación. La vida de Isaías es un testimonio de devoción inalterable a Dios, destacada no solo por sus profecías, sino por su determinación de vivir de acuerdo con las exigencias rigurosas de su fe. Esta devoción se manifestaba en su disposición a confrontar tanto a reyes como a la sociedad, sosteniendo su compromiso con la verdad divina, incluso cuando ello conllevaba significativos riesgos personales. Isaías comprendía que su relación con Dios era intransigente y que su vocación profética demandaba una entrega total, sin importar las consecuencias. La dedicación de Isaías es evidente en su respuesta al llamado de Dios. «Aquí estoy, envíame a mí», expresó, demostrando su pronta y completa disposición para servir a Dios, sin condiciones ni reservas. Esta afirmación no fue un acto aislado de fe, sino el principio rector de toda su vida y su obra. Isaías no solo predicaba la obediencia a Dios, la personificaba en cada faceta de su vida, sirviendo como un ejemplo de fidelidad y constancia para todos los creyentes. La conexión de Isaías con Dios le proporcionaba fuerza y consuelo ante las adversidades y retos que enfrentaba. Su devoción inquebrantable le permitió superar el miedo y la duda, manteniendo su enfoque en la misión que Dios le había encomendado. Esta relación personal con el divino, marcada por una profunda confianza y amor, es un aspecto esencial del legado de Isaías, inspirando a generaciones futuras a buscar una fe viva y activa, arraigada en una entrega total a la voluntad de Dios. La tradición sugiere que el compromiso inquebrantable de Isaías con la verdad llevó a su muerte de manera trágica y violenta, bajo el reinado del rey Manasés. Aunque la Biblia no relata el fin de la vida de Isaías, textos apócrifos y la tradición judía describen su martirio como un acto final de fidelidad a Dios. Según estas fuentes, Isaías fue perseguido por sus profecías contra la idolatría y las injusticias de Manasés, encontrando su fin
al ser cerrado por la mitad. Esta muerte no solo testimonia la brutalidad de la época, sino también la naturaleza extrema de su devoción a Dios. Este acto de martirio destaca la seriedad con la que Isaías tomó su llamado profético, dispuesto a enfrentar la muerte antes que comprometer su mensaje. La forma en que Isaías afrontó su destino muestra su reconocimiento de que la lealtad a Dios podría implicar el sacrificio máximo. La narrativa de su martirio se ha transformado en un símbolo potente del precio de la auténtica fe y de la resistencia ante las fuerzas de la oscuridad y la represión. Isaías no solo existió como un profeta, falleció como una prueba viva de la soberanía y la justicia divinas. El relato de su martirio, aunque trágico, también actúa como una fuente de inspiración. Nos recuerda que el sendero de la fe puede ser arriesgado y arduo, pero la verdad y la justicia de Dios merecen cualquier sacrificio. En Isaías observamos la personificación de la esperanza en tiempos de adversidad y la certeza de que, incluso en la muerte, la presencia de Dios sigue con aquellos que le son fieles hasta el final. La historia del martirio de Isaías se ha preservado principalmente a través de la tradición oral y textos apócrifos, como la Ascensión de Isaías. Estas narrativas, aunque no son parte del canon bíblico, proporcionan un retrato detallado y enriquecido de la vida y el desenlace del profeta, completando las lagunas dejadas por las escrituras hebreas. Por medio de estos relatos, alcanzamos una comprensión más amplia del impacto de Isaías en su comunidad y de las condiciones que rodearon su fallecimiento. Los textos apócrifos no solo detallan el martirio de Isaías, sino que también profundizan nuestra percepción de su misión y su mensaje. Al indagar en estos relatos, se descubre una faceta adicional de Isaías, evidenciando la profundidad de su dedicación a Dios y la severidad de la resistencia que confrontó. Estos escritos, a pesar de no estar incluidos en el canon bíblico oficial, han sido valorados por su capacidad de inspirar y retar a los creyentes a lo largo de los tiempos, proporcionando enseñanzas sobre la fe, el sacrificio y la tenacidad. La tradición oral y los textos apócrifos actúan como un recordatorio de que la historia de la fe está formada por múltiples voces y narrativas. Aunque estos textos varíen en detalles y perspectivas, su integración en la tradición más extensa del cristianismo y el judaísmo subraya la complejidad de interpretar y adherirse a la palabra de Dios. La historia de Isaías, enriquecida por estas fuentes adicionales, invita a los creyentes a explorar con profundidad y apertura las muchas facetas de la devoción y el sacrificio en la vida de fe. La presencia de estos textos apócrifos y las narrativas orales en torno a Isaías demuestran cómo su legado ha trascendido las páginas de la Biblia para arraigarse en la conciencia colectiva de la fe. A través de los siglos, la figura de Isaías ha sido una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan entender el costo y el llamado de seguir a Dios. Al considerar tanto los relatos canónicos como los apócrifos, se abre un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el significado de la fidelidad, la profecía y el sacrificio en nuestra propia jornada espiritual. El relato del martirio final de Isaías, en el que se describe cómo fue cerrado al medio, es uno de los testimonios más poderosos y conmovedores de la tradición profética. Este acto de violencia extrema no solo simboliza el rechazo definitivo del mensaje de Isaías por parte de aquellos en el poder, sino que también subraya la intensidad de su compromiso con la verdad divina. Isaías aceptó su destino con una devoción inquebrantable, dispuesto a enfrentar una muerte tortuosa antes que renunciar a su llamado profético o comprometer su integridad espiritual. Este instante de martirio se convierte en un clímax
en la historia de Isaías, evidenciando el alto precio de la fe genuina en un mundo que rechaza la verdad divina. La manera en que Isaías aborda su final muestra su entendimiento profundo de que la lealtad a Dios podría requerir el sacrificio supremo. Con su muerte, Isaías se erige como un símbolo perdurable de la batalla entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, personificando la esperanza de que la verdad divina triunfará, aún frente a la violencia y la represión del mundo. El relato del martirio de Isaías, más allá de sus pormenores estremecedores, nos motiva a meditar sobre el concepto del sacrificio y la persecución en el camino de la fe. Esta historia reta a los fieles de todas las generaciones a evaluar lo que están dispuestos a soportar por la verdad de Dios, y cómo la devoción sincera a menudo conlleva enfrentar malentendidos, rechazo e incluso actos de violencia. La vida de Isaías nos recuerda que, aunque el sendero de la fe puede estar jalonado de aflicciones, la presencia y las promesas de Dios brindan consuelo y esperanza constantes. Isaías encarna una dualidad intrigante. Por un lado, un destino trágico signado por un martirio desgarrador. Por otro, una veneración eterna como uno de los profetas más respetados en la tradición judeo-cristiana. Esta dualidad ilustra una verdad profunda sobre el servicio a Dios y el significado del sacrificio. La tragedia de su deceso contrasta con la gloria de su legado, que ha movido a incontables fieles a través de los siglos a vivir con audacia y firmeza. La grandeza de Isaías no radica en cómo murió, sino en cómo su vida y mensaje han resonado a través del tiempo. Su habilidad para pronunciar verdades imperecederas frente al poder, confrontar la injusticia y convocar al arrepentimiento y la renovación espiritual ha cimentado su lugar entre los grandes profetas. En su final trágico vemos la encarnación del misterio pascual, vida emergiendo de la muerte, esperanza hallada en el sufrimiento y la victoria final de la fe sobre las fuerzas oscuras. Este contraste entre la tragedia y la gloria también nos enseña que la verdadera medida de nuestra existencia no reside en cómo o cuándo morimos, sino en el impacto de nuestras vidas y nuestra fidelidad a nuestro llamado. La historia de Isaías es un recordatorio contundente de que, si bien podemos enfrentar persecución y dolor por causa de la justicia, el verdadero éxito se mide por nuestra adhesión a los principios divinos y nuestro efecto en las almas a nuestro alrededor. El legado de Isaías trasciende su muerte y sigue resonando en el corazón de las tradiciones judía y cristiana. Sus profecías, especialmente las que prefiguran la llegada del Mesías y la instauración de un reino de justicia y paz, han sido un manantial de esperanza y consuelo para generaciones. Isaías no solo es recordado por su final trágico, sino celebrado por su contribución inestimable a la comprensión de la naturaleza y los propósitos de Dios para la humanidad. Su influencia se extiende a través de las eras, alimentando la imaginación espiritual y ofreciendo una visión de lo que es posible cuando las personas se alinean con la voluntad divina. La profundidad de su mensaje sobre la redención y la restauración resuena particularmente en tiempos de dificultad y desesperación, recordándonos que la esperanza nunca está perdida y que la promesa de Dios de renovación es eterna. El legado de Isaías también se manifiesta en el papel central que sus escritos juegan en la liturgia y la teología, tanto judía como cristiana. Sus visiones del Mesías sufriente, el siervo de Yahvé, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra han moldeado la comprensión cristiana de Jesús y la esperanza escatológica. En el judaísmo, sus palabras sobre la justicia, el retorno a Sión y la paz universal continúan inspirando la visión de un mundo reconciliado bajo la soberanía de Dios.
La resonancia del legado de Isaías desafía a cada generación a vivir con un sentido de propósito y urgencia. Nos recuerda que cada acción y decisión tiene un impacto en la redención del mundo y en la realización del reino de Dios. Isaías nos llama a ser agentes de justicia, portadores de esperanza y heraldos de la paz en nuestro tiempo, siguiendo su ejemplo de fe inquebrantable y devoción a Dios. En la figura de Isaías encontramos no solo un profeta del pasado, sino un guía espiritual para el presente y el futuro, cuyo mensaje sigue iluminando el camino hacia una mayor comprensión y cumplimiento de la voluntad divina. La vida de Isaías nos invita a reflexionar profundamente sobre el concepto de convicción y su relación intrínseca con la verdad. En un mundo donde las verdades a menudo se relativizan y la firmeza en las convicciones puede ser vista como rigidez, la historia de Isaías subraya la importancia de permanecer inquebrantables en nuestras creencias fundamentales. La certeza de Isaías no emanaba de un orgullo inflexible o de una mente cerrada, sino de una relación profunda con Dios y un compromiso firme con la verdad revelada. Nos enseña que la verdadera convicción surge de un entendimiento claro y una vivencia directa de la verdad, especialmente en temas espirituales y éticos. Este pensamiento es particularmente relevante en tiempos de incertidumbre y cambio, cuando la tentación de ceder a la presión social o la comodidad personal es fuerte. La vida de Isaías nos reta a revisar las bases de nuestras propias convicciones y a evaluar cómo éstas se alinean con los principios divinos. Nos recuerda que, aunque la adaptabilidad y la flexibilidad son valiosas en muchos aspectos de la vida, existen verdades fundamentales y principios éticos que exigen nuestra adherencia constante. Reflexionar sobre la convicción y la verdad en el contexto de Isaías nos impulsa a cultivar una relación más íntima y personal con lo divino. A través de esta conexión podemos obtener la claridad y la fortaleza necesarias para encarar nuestra vida con un sentido de propósito y dirección, independientemente de los desafíos que enfrentemos. La vida de Isaías se convierte en un faro de inspiración, recordándonos que la verdadera convicción, enraizada en la verdad de Dios, es fundamental para una vida de integridad, significado e impacto duradero. La influencia de Isaías en la fe y el pensamiento religioso ha sido significativa y duradera. A lo largo de los siglos, sus palabras han resonado en las mentes y corazones de creyentes de distintas tradiciones, ofreciendo esperanza, desafío y consuelo. Isaías no solo influyó en la teología y la escatología con sus visiones del Mesías y sus promesas de redención, sino que también ha impactado la ética y la justicia social, recordando a las comunidades de fe su deber de vivir según los estándares divinos de justicia y amor. En el contexto actual, la voz de Isaías sigue siendo pertinente, instando a individuos y sociedades a revisar su conducta y a buscar la reconciliación con Dios y entre ellos. Las comunidades religiosas de todo el mundo acuden a sus profecías para obtener orientación en temas de justicia social, paz y espiritualidad, viendo en Isaías un ejemplo de cómo la fe puede informar y transformar nuestra interacción con el mundo. Su llamado a cuidar a los necesitados, defender a los oprimidos y llevar vidas de rectitud resuena con urgencia en un mundo caracterizado por la desigualdad y el conflicto. Además, la influencia de Isaías trasciende los límites de la religión organizada, inspirando a artistas, escritores y activistas que lo ven como un ejemplo de valor moral y compromiso con la justicia. Su legado es un recordatorio de que la fe implica acción y que la verdadera espiritualidad conlleva una responsabilidad hacia nuestros semejantes y nuestro entorno. La persistente relevancia de Isaías
muestra que su mensaje tiene el poder no solo de consolar y guiar, sino también de provocar cambios y una reflexión profunda sobre los valores fundamentales que rigen nuestras vidas. La resolución de Isaías ante la adversidad y su dedicación inquebrantable a la misión que Dios le confió proporcionan una rica fuente de inspiración para todos. En un mundo donde el desánimo y la apatía pueden parecer la respuesta más fácil ante los desafíos, la figura de Isaías nos anima a seguir nuestros ideales más elevados con pasión y perseverancia. Su ejemplo nos muestra que, frente a la adversidad, la verdadera fortaleza proviene de una fe profunda y de la convicción en los propósitos de Dios. La historia de Isaías es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar oposición e incluso persecución, nuestra determinación en seguir la verdad y la justicia puede tener un impacto trascendental no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Esta inspiración se extiende a nuestra capacidad de enfrentar desafíos personales y colectivos con un espíritu resiliente y esperanzador. La determinación de Isaías nos invita a no rendirnos ante las dificultades, ni a conformarnos con la mediocridad, sino a esforzarnos por alcanzar lo mejor que podemos ser y hacer en consonancia con la voluntad divina. Nos enseña que aunque el camino hacia la realización de nuestros sueños y la adhesión a nuestros principios más profundos pueda estar lleno de pruebas, la perseverancia guiada por la fe y el compromiso con la justicia divina nos llevará a través de las tormentas hacia un propósito más grande. Buscar inspiración en la determinación de Isaías es encontrar valor para ser voces de verdad y justicia en nuestros propios contextos, al igual que Isaías lo fue en el suyo. Nos reta a convertirnos en agentes de cambio, a usar nuestras voces y acciones para efectuar diferencias significativas en el mundo, emulando a alguien que no dudó en enfrentar a las autoridades ni en cuestionar las normas sociales en pro de un bien superior. La existencia de Isaías nos motiva a vivir con una fe valiente y activa, recordándonos que a través de nuestro empeño y esfuerzo continuo podemos ayudar a forjar un mundo más equitativo y misericordioso, alineado con la visión profética de paz y redención. La historia de la vida de Isaías nos sumerge en una reflexión intensa sobre la esencia de la lealtad y la integridad. Mediante su vivencia, descubrimos que adherirse a la verdad supera la simple aceptación de un conjunto de datos. Se transforma en una manifestación viva de nuestra relación con lo divino y con el entorno que nos rodea. La vida de Isaías resalta la valentía necesaria para mantener nuestras convicciones, especialmente cuando nos colocan en el foco de la controversia o el riesgo. Su existencia ilustra cómo la verdad, más que una abstracción, se evidencia en las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo, influyendo activamente en la realidad que nos envuelve. En el complejo entramado de la sociedad moderna, donde la información circula libremente, pero la verdad a menudo se ve enmascarada o alterada, el modelo de Isaías cobra una urgencia renovada. Estamos inundados por relatos contradictorios, muchos de los cuales pretenden moldear nuestras percepciones para beneficiar intereses específicos. En este contexto, el compromiso de Isaías con la divulgación valiente de las revelaciones divinas nos incita a buscar claridad espiritual y moral, nos estimula a evaluar la autenticidad de las fuentes y a discernir con cuidado entre lo auténtico y lo espurio, recordándonos la necesidad de fundamentar nuestras vidas en bases sólidas e inalterables. La determinación de Isaías de personificar y declarar la verdad de Dios, a pesar de los riesgos personales, destaca el impacto transformador de una vida vivida con autenticidad. Esta autenticidad no solo implica consistencia entre nuestras palabras y actos, también involucra una profunda alineación con los valores y principios que definen nuestro ser esencial.
Isaías nos enseña que la verdadera integridad emerge de esta alineación, proyectando una luz capaz de guiar y transformar comunidades enteras. Nos demuestra que vivir conforme a la verdad divina es un acto revolucionario, capaz de desafiar estructuras establecidas y fomentar el cambio social. Además, la vida de Isaías nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestra lealtad a la verdad. En un mundo que valora la conformidad y donde la integridad puede ser vista como una amenaza, ¿estamos dispuestos a soportar la oposición, el malentendido e incluso la persecución? Isaías enfrenta estos retos con una fe sólida, mostrando que el valor de la verdad divina supera cualquier sacrificio terrenal. Su ejemplo nos impulsa a asumir nuestra propia cruz, confiando en que, al final, la verdad triunfará. Esta lección vital, enraizada en la experiencia de Isaías, se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Nos recuerda que nuestra lealtad a la verdad debe manifestarse en cómo interactuamos con los demás, cómo conducimos nuestros negocios y cómo participamos en la sociedad. La integridad y la fidelidad a la verdad no son solo cuestiones de rectitud personal, son piedras angulares para la construcción de comunidades justas y compasivas. Isaías nos ofrece una visión de esperanza, una promesa de que la fidelidad a la verdad divina tiene el poder no solo de soportar, sino de prosperar, incluso en medio de las pruebas más severas. Nos asegura que aunque el camino hacia la verdad puede ser solitario y difícil, no caminamos solos. Estamos acompañados por la presencia constante de Dios y por la comunidad de creyentes que, a lo largo de las edades, han elegido vivir en la luz de la verdad. La vida de Isaías, por lo tanto, no es solo una historia del pasado, es una llamada continua a cada uno de nosotros para vivir con una convicción profunda, guiados por la luz inextinguible de la verdad divina. Mantenerse leal a la verdad no solo es beneficioso para quien la ejerce, sino que también actúa como un faro para otros, brindando guía, esperanza y claridad en momentos de incertidumbre. La existencia de Isaías demuestra el impacto profundo que un individuo comprometido con la verdad puede tener sobre el mundo. Nos motiva a encarnar esta lealtad en nuestras vidas, fomentando la justicia, la misericordia y el entendimiento mediante nuestra firme adhesión a la verdad. Ponerse en el lugar de Isaías es un ejercicio de introspección sobre nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con la verdad. ¿Cómo responderíamos a las exigencias de una fe que reta las normativas sociales y políticas? ¿Poseeríamos el valor de Isaías para enfrentar la persecución o incluso el martirio por defender nuestras convicciones? Este ejercicio nos desafía a evaluar la profundidad de nuestra fe y la fortaleza de nuestras convicciones en un mundo que, como en los tiempos de Isaías, frecuentemente prioriza el poder y la conveniencia sobre la integridad y la verdad. Adoptar el rol de Isaías también implica considerar la responsabilidad que implica ser un receptor de la verdad divina. ¿Estamos preparados para ser heraldos de Dios, transmitiendo su mensaje a quienes lo requieren a pesar de los riesgos personales? La vida de Isaías nos reta a salir de nuestra comodidad, a utilizar nuestras voces y acciones para marcar una diferencia significativa, emulando su ejemplo de valentía y fe inalterable. Este ejercicio de reflexión es una invitación a fortalecer nuestra relación con Dios, buscando su orientación y sabiduría en cada paso de nuestra jornada. Ponerse en los zapatos de Isaías es recordar que pese a las adversidades y desafíos, no estamos solos. Dios camina con nosotros, proporcionándonos su fuerza y su luz para iluminar nuestro camino hacia la verdad y la justicia, como lo hizo con Isaías.
La vida de Isaías, llena de desafíos, sacrificios y una fe sólida, culmina en un llamado perpetuo a difundir la luz de la verdad en un mundo frecuentemente nublado por la falsedad y la injusticia. Su legado nos incita a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y a considerar cómo podemos vivir de manera que reflejemos la luz divina en nuestras palabras, acciones y decisiones. Compartir la luz de la verdad no es solo un deber espiritual, es un acto de amor y servicio hacia aquellos que buscan dirección y esperanza en tiempos sombríos. Isaías nos enseña que ser portadores de esta luz no consiste solo en proclamar la verdad, sino en vivirla en cada aspecto de nuestras vidas, demostrando mediante el ejemplo el camino hacia la justicia, la paz y el entendimiento. Este llamado a compartir la luz de la verdad es una invitación a reconocer y aprovechar el poder significativo que nuestras acciones y palabras ejercen en el mundo que nos rodea. Vivimos en una época donde la desinformación y las medias verdades proliferan, creando un paisaje confuso que puede desviar fácilmente a las personas de un camino de integridad y verdad. En este contexto, mantenernos firmes en la verdad de Dios y esforzarnos por difundirla se convierte en una declaración poderosa de nuestra fe, un acto revolucionario que desafía las normas establecidas y promueve un cambio significativo. Ser fieles a la verdad de Dios y promoverla nos coloca en la vanguardia de una lucha espiritual y social, en la que estamos llamados a ser agentes de cambio. La verdad tiene el poder de desmantelar sistemas de pensamiento erróneos, liberar a las personas de la ignorancia y guiarlas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo. A través de nuestra perseverancia y compromiso inquebrantable con la verdad, tenemos la oportunidad de contribuir a la transformación de nuestra sociedad, inyectando esperanza y facilitando la sanación en un mundo que a menudo parece irremediablemente fracturado. La narrativa de Isaías nos asegura que no estamos solos en esta empresa. Como Isaías, estamos acompañados por una nube de testigos, tanto del pasado como del presente, que han vivido su fe con valentía y firmeza inquebrantables. Estos ejemplos, que atraviesan siglos de historia, nos proporcionan inspiración y nos recuerdan que, a pesar de los retos y las dificultades, no avanzamos aislados. Su herencia es un faro de luz que nos orienta y nos anima a perseverar en nuestro camino, incluso cuando el panorama parece sombrío. Esta comunidad de creyentes, extendida a través de las épocas y las geografías, es un recordatorio de que la batalla por la verdad y la justicia es un llamado compartido. Nos alienta a colaborar, apoyándonos mutuamente en nuestro esfuerzo por adherirnos a los principios divinos de amor, justicia y verdad. Esta solidaridad es esencial para superar los desafíos que afrontamos tanto individualmente como colectivamente, fortaleciéndonos en nuestro propósito de hacer del mundo un lugar más claro y veraz. Al meditar sobre la vida y el mensaje de Isaías, comprendemos que la luz de la verdad no es solo un ideal distante, sino una realidad palpable que podemos personificar y propagar en nuestro entorno. Cada acto consciente, cada palabra dicha con amor y cada decisión alineada con la verdad divina contribuye a este objetivo mayor, resonando a través del tiempo y el espacio. La convicción de que la luz de la verdad prevalecerá nos brinda consuelo y motivación para continuar. No importa cuán intensa sea la oscuridad que nos envuelva, la promesa divina de renovación y redención es firme. Esta confianza en la victoria definitiva de la luz sobre las sombras nos permite encarar el futuro con esperanza y firmeza, comprometidos a vivir nuestras vidas como reflejos de la verdad divina. Así, la historia de Isaías no es simplemente un relato del pasado, sino un llamado constante a la acción para cada uno de nosotros.
nos exhorta a congregarnos en una comunidad de fe activa y comprometida, dedicada a la promoción de la verdad, la justicia y el amor. Juntos, guiados por la luz inalterable de Dios, podemos dejar un legado perdurable en el mundo, transformando la oscuridad en luz y el desánimo en esperanza. Esta es nuestra misión y nuestro honor, siguiendo el ejemplo de Isaías y de todos aquellos que han recorrido antes que nosotros el camino de la verdad. No importa cuán intensa sea la oscuridad que nos envuelva, la promesa divina de renovación y redención es firme. Esta confianza en la victoria definitiva de la luz sobre las sombras nos permite encarar el futuro con esperanza y firmeza, comprometidos a vivir nuestras vidas como reflejos de la verdad divina. Así, la historia de Isaías no es simplemente un relato del pasado, sino un llamado constante a la acción para cada uno de nosotros. Nos exhorta a congregarnos en una comunidad de fe activa y comprometida, dedicada a la promoción de la verdad, la justicia y el amor. Juntos, guiados por la luz inalterable de Dios, podemos dejar un legado perdurable en el mundo, transformando la oscuridad en luz y el desánimo en esperanza. Esta es nuestra misión y nuestro honor, siguiendo el ejemplo de Isaías y de todos aquellos que han recorrido antes que nosotros el camino de la verdad.